Buenos días o buenas tardes. ¿Debemos tener miedo de las mamografías? Esta pregunta va y viene a menudo y con la facilidad que existe actualmente en difundir mensajes ciertos o no tanto en redes sociales. Hoy estoy aquí en compañía de la doctora Pilar Manchón, que nos va a ayudar a comprender si hemos de tener miedo a esta prueba médica o no. Pilar, buenas tardes. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Valerie. Muy interesante tu pregunta y gracias por invitarme porque siempre me gusta resolver esas dudas que más inquietan a todas las mujeres. Casualmente ayer me hice una mamografía porque tenía mi revisión ginecológica anual. Personalmente no me planteo si debo ir o no, ya que las revisiones me ahorraron muchos problemas hace años. El examen diagnóstico por imagen de la glándula mamaria, conocido como mamografía, asusta a muchas mujeres, por lo que se suele escuchar y sobre todo por la desinformación. Pilar, ¿qué es precisamente una mamografía? Una mamografía es una radiografía con un aparato dedicado exclusivamente para explorar las mamas que emite una radiación muy pequeña sobre todo el volumen de la glándula mamaria. Por eso tenemos que tener la glándula comprimida y es eso lo que caracteriza a la mamografía respecto a otras radiografías. ¿Existen diferentes tipos de mamografías? Pues sí, en un principio las mamografías eran como las radiografías, un estudio analógico, luego pasaron a ser digitales y eso, aunque perviven algunos aparatos antiguos analógicos, pues es muy importante que sean de generación nueva y que sean ya digitales. Y luego, posteriormente, a principios de los 2000 aparecieron ya las primeras mamografías en 3D. Posteriormente, en las mamografías en 3D de la tomosíntesis y se llegaron a aplicar en la práctica diaria posteriormente. Esta mamografía en 3D permite mejorar la capacidad de detección de la mamografía digital normal en 2D. Y si cada 1.000 personas exploradas podemos encontrar 5 cánceres en la mamografía digital, pues en tomosíntesis aumentamos en 3 personas más, y eso es importante. Y es- Y, Perdón. perdón. Y recientemente, o aunque no es tan reciente, pero recientemente se ha extendido más una nueva mamografía que tenemos ahora, que es la mamografía con contraste, que todavía no tiene tanto, la gente no la conoce tanto. Se trata de una mamografía en la que inyectamos un contraste en la vena, como el mismo contraste que te pueden inyectar para hacerte un TAC. Y finalmente hacemos una mamografía seriada en dos tiempos diferentes. Para la mujer es una mamografía normal, para nosotros la adquisición es igual, pero para nosotros es muy diferente porque hace una doble adquisición con un solo disparo que obtiene 2 imágenes diferentes, una con contraste y otra sin contraste. Y luego un programa informático hace una resta, una sustracción, y de esta nueva imagen podemos sacar aquellas partes del tejido que están captando anómalamente el contraste y que pueden ser muy sospechosas de malignidad. Es impresionante. Estos aparatos existen en toda España. ¿Sabrías decirme si en los hospitales se están Realmente en haciendo? los hospitales es en los primeros que ha entrado la mamografía con contraste, porque realmente ha habido un recambio de generación de equipos de mamografía muy grande últimamente, y ha coincidido con esta nueva incorporación de este software y esta nueva mamografía con contraste.
gracias a Mancio Ortega que hizo una donación. El recambio fue muy a la vez en todos los hospitales, con lo cual esto ha beneficiado porque era muy fácil pasar estos equipos tan nuevos a tener capacidad de hacer mamografía con contraste. Y en los congresos lo que yo estoy detectando es que quizá en la radiología privada es donde vamos un poco por detrás. Yo ya dispongo de esta máquina hace 2 años, pero todavía falta que su uso se normalice, porque todavía no es tan novedoso que en las guías clínicas pues todavía estamos discutiendo dónde lo ponemos, dónde no lo ponemos, dónde podemos mejorar y dónde podemos beneficiar a la mujer. El hándicap que tiene la mamografía es que sabemos que hay un porcentaje de cáncer que no lo vemos porque tenemos una densidad muy alta o porque es un tipo de tumor que no se expresa con cambios morfológicos. Y eso hace que la resonancia sea el gol estándar para la detección del cáncer, pero no lo podamos utilizar como método de cribado porque no tiene ni la rapidez, ni la comodidad, ni el coste que tiene una mamografía. Con esta mamografía con contraste nos estamos acercando a la eficacia de una resonancia magnética con la facilidad de una mamografía. Y es por eso que estamos todavía mes a mes mejorando los protocolos de dónde vamos a utilizar esta herramienta, porque queremos utilizarla de manera que esté con una validez científica. Entonces, todos estamos esperando que haya estudios detrás o colaborando con estos estudios para demostrar su eficacia y su utilidad. Parece mentira que se critiquen donaciones. Cuando se trata de este tipo de aparato y cuando se conoce el precio de cada una de estas máquinas. Al margen de otras cosas, todo lo que venga novedoso y además el parque de diagnóstico por imagen, no solo de mamografía, ha estado durante muchísimos años muy congelado, muy anticuado y nos ha beneficiado a todos. ¿Es peligrosa la radiación de las mamografías? Pues lo primero que hay que saber es que la radiación es un elemento natural que está en la naturaleza y que la mamografía tiene una radiación calculada y legislada por la que no podemos alcanzar más de un cierto grado de radiación para hacer un estudio, dado que se vamos a aplicar a personas que no tienen ninguna enfermedad. Y la radiación de una mamografía es similar a la de un vuelo transoceánico o a lo de entre 20 y 40 días que te expones por vivir nada más en la Tierra. Por tanto, es prácticamente inocua, pero por principio de precaución limitamos su uso, pues a menores de 30 años no lo utilizamos y lo usamos tan brevemente o tan cortamente como nos sea diagnóstica. Pero es un principio de precaución. No hay otra prueba o quizá es la prueba radiológica que más se ha estandarizado a lo largo de la población y no se ha detectado que incremente el cáncer de una forma que no supere al beneficio que nos otorga hacernos la mamografía. Entonces, ¿a qué edad se suelen pedir estas mamografías a las mujeres? ¿Cuándo se van a solicitar, se solicitan antes de esta edad y a qué edad dejan de realizarse? Porque dices que, que no se aconseja a mujeres de menos de 30 años, pero el cáncer, y lo estamos viendo, está afectando cada vez más a mujeres jóvenes. Entonces, ¿y por qué es preferible no hacer mamografías antes de esta edad? Son muchas preguntas. Sí, efectivamente, tienes razón. El cáncer de mama y en general el cáncer ha aumentado un 80% en los menores de 50 años en los últimos
20 años. Y esto es un dato muy importante a conocer. Por eso tenemos que ver cómo reenfocamos el diagnóstico y el screening de mama para abarcar a todas estas mujeres. Por otro lado, la mamografía a menores de 30 años no se hace para evitar el posible riesgo que tendría sobre el tejido mamario, puesto que por debajo de los 30 años se considera que el tejido mamario todavía es un tejido joven, todavía en evolución. ¿Y qué quiere decir? Cuando tiene todavía más capacidad de crecimiento o de proliferación, no vamos a poner un factor de riesgo, que aunque sea teórico y muy bajo, no queremos aceptarlo. Y la segunda razón es porque el principio de diagnóstico de la mamografía se basa en que la mama tiene dos tejidos muy diferenciados, un tejido fibroglandular y una base de tejido graso. La mamografía es altamente eficaz cuanto más grasa hay. Por eso, en las posmenopáusicas, el diagnóstico con mamografía es mucho más eficiente que en las premenopáusicas. ¿Qué pasa? Estamos añadiendo, sabemos que donde falla la mamografía es con las mamas más densas que coinciden con la gente más joven. Por eso, por debajo de los 30 años, que escasamente hay grasa en el tejido mamario porque todavía no ha evolucionado, la glándula mamaria va con la edad, va involucionando y se va transformando en tejido graso. Y entonces aumenta la eficacia de la mamografía y eso quiere decir que en los jóvenes es menos eficaz la mamografía. Pues hay que balancear eso. No queremos radiar y no queremos hacer cosas que no tengan eficacia probada. Entonces, frente a eso, los programas de cribado en España, pues aunque hay distintas edades de comienzo, estaban más cerca de entre los 50 y los 70 años. Algunas comunidades empiezan a los 45. Ahora, la Comunidad Europea nos ha dicho que ya hay evidencia científica de que el cáncer de mama hay que empezar a detectarlo antes y que la mamografía podría ser más eficaz, todo que todavía hay discusión entre los 40 y los 50 años. Y por eso se ha pedido a los programas de cribado que se adapten. Por otro lado, se acababa el programa de cribado a los 69 años porque la esperanza de vida hace 30 años, cuando se montaron los programas de cribado, era muy diferente a la de ahora. Ahora tenemos personas con una calidad de vida excelente por encima de los 80 años. Entonces, esas personas tienen un riesgo de cáncer de mama que antes no se valoraba porque se establecía que ya tenían más riesgo de no estar vivas que de estar vivas. Ahora queremos cubrir a esas mujeres y también la Comunidad Europea también ha dicho, la Unión Europea ha dicho que tenemos que ampliar por encima también el cribado del cáncer de mama. Y eso hará que cambien ahora también un poco la forma como vamos a hacer las mamografías. Para mí, por encima de los 40 estaría bien hacerse la mamografía y todo el problema más grave reside en que si tenemos muchas mamas densas, que a los 40, entre 40 y 50 podemos tener una cantidad mayor, necesitamos complementarlo con algo, porque si no la eficacia de la mamografía nos baja. Y nos encontramos esas personas que tienen un cáncer de mama, que la mamografía no lo ha visto, pero que en la ecografía sí que lo ha visto. Y la ecografía, con lo cual es esto. No ver nada en una mamografía significa que no puede haber lesiones en la mama, o ahí entra la ecografía que quizás lo va a ver de otra manera, o es más, no sé cómo calificarla, no quiero decir una palabra equivocada. Te voy a dejar Bueno, calificar lo que aporta la ecografía. la mamografía nos aporta el diagnóstico más precoz que podemos encontrar. Los tumores más pequeños los vamos a encontrar siempre con mamografía o casi siempre con la mamografía, porque vamos a intentar buscar, antes de que haya un tumor, un cáncer in situ. Y muchas veces, gracias a unas pequeñas microcalcificaciones en un área de escasos milímetros. Eso sería impensable verlo en ecografía.
Con lo cual, si eliminásemos la mamografía, nos perderíamos esa capacidad de detección precoz. Pero por otro lado, ¿qué pasa cuando tenemos una mama muy densa y una imagen que no tiene calcificaciones o que no provoca un cambio morfológico muy distorsionante? Se solapa la densidad del tumor con la del tejido glandular. Y cuando hacemos la mamografía, que al fin y al cabo es una imagen comprimida de un volumen, queda solapado dentro, queda escondido. Y como está escondido el tumor, es ineficaz hasta que no se palpa el tumor. Por otro lado, hay tumores que tampoco se expresan con un cambio morfológico muy importante y aunque sean grandes, no los vamos a ver en una mamografía. El cáncer de mama es una enfermedad muy diferente en cada mujer y se expresa su crecimiento y su imagen es muy diferente. Es es una enfermedad muy retadora para el radiólogo porque nunca te hace sentir seguro ni nunca te hace sentir que sabes suficiente. Cuando llegas al momento que tú piensas que ya sabes mucho, llega un día que te demuestra la imagen que tienes que seguir estudiando, tienes que seguir aprendiendo y que solo la experiencia te va a dar un poco más de seguridad, pero nunca vas a estar 100% seguro de lo que vemos. Por tanto, cuando vemos una mamografía y decimos que no hay nada, hay un porcentaje de que hay algo. Por eso es importante repetirla sistemáticamente con un orden y sin dilatar el espacio entre una mamografía y otra. Porque vamos a permitir que ese tumor incipiente, muy pequeñito, que todavía no es visible en la mamografía, en la siguiente mamografía tendrá X tiempo más, porque ya estaba vivo, ya estaba Ya. antes. El Y cáncer puede crecer tampoco es súper una rápido. enfermedad rápida, no es una enfermedad rápida. Normalmente puede desarrollarse entre un año, hasta que es clínicamente palpable, puede ser un año y medio, pero puede ser 7, 10 años el cáncer Y en a tu cuerpo. veces menos. Sí, También puede ser hay casos, entre es por eso es tan en importante. unos meses, un año puede crecer, pero otras veces puede ser clínicamente palpable al cabo de muchos años. Y entonces, tenemos que hacer un intervalo que coja al máximo número de tumores. Y los más agresivos son los que sabemos que van a crecer más rápido. Entonces, tenemos que dejarnos un margen de seguridad, pero ya sabemos que de un año a otro puede haber un cáncer que no lo detectemos y hemos de tener ese margen de seguridad haciendo una siguiente mamografía, no olvidándonos que ya no tengo nada 100%. ¿Cuál es la diferencia entre la termografía, que parece estar de moda últimamente, y podría esta última ser eficaz y tal vez sustituir a la mamografía en la en el momento de la detección de un tumor? Pues la termomografía es una técnica que, utilizando el calor corporal, intenta diferenciar los tejidos y viene un poco contraposición a la mamografía, un poco por un estado de radiofobia que siempre está en nuestra sociedad, porque, como te decía antes, no somos conscientes que la radiación forma parte de la naturaleza y no es algo exógeno que siempre nos lo provoca pues algo que no es natural, como la radiación médica o las centrales nucleares. Entonces, hay gente que ese miedo a la radiación le supera al miedo al cáncer y es capaz de buscar cualquier idea que no tenga radiación. Por otro lado, los médicos también estamos interesados en dispositivos que no tengan radiación y constantemente estamos investigando otras máquinas o otras tecnologías que nos puedan ayudar, porque como te he dicho antes, el cáncer de mama es muy difícil de detectar porque no siempre es igual, no es como el colesterol, siempre está a una cifra y ya está. Entonces,
¿Qué pasa? La termografía es una tecnología vieja, porque mi padre, que ya era radiólogo, yo hace 40 años le recuerdo que tenía las placas de termografía. No es una tecnología moderna. Lo que viene muy bien para esas personas en las que tienen esa radiofobia, que tienen una necesidad de buscar una alternativa a la mamografía. Pero han de saber que la termografía complementa a lo que puede ser el diagnóstico de mama, es una herramienta más, pero su flaqueza es que no nos da el diagnóstico tan precoz que nos puede dar una mamografía. Es decir, vamos a encontrar que nos coincide cuando tenemos un tumor grande, que la termografía nos coincidirá la imagen, pero en el resto no. No, para un diagnóstico de un cáncer in situ no lo vamos a detectar con una termografía. Entonces, hay un interés también por personas o por sectores que no están dentro de la medicina ni de la radiología convencional, y entonces que pueden tener un interés también económico por vender ese miedo para hacer un negocio con eso. Por eso siempre que yo recomiendo que siempre que oigas que nos están engañando, no nos están diciendo la verdad, y al final te estén vendiendo algo, pues es que Eh, hay un eh, interés, hay un interés. por supuesto, porque están vendiendo algo. Y es importante, creo, decir y repetir que el diagnóstico precoz salva vidas. Es decir, que estamos hablando de vidas, no estamos hablando de moda o de si me gusta o si no me gusta. Estamos jugando con la vida De las personas. personas. Eso es importante a la hora de escuchar cualquier mensaje y a veces yo creo que todo el mundo quiere las cosas más naturales posible, pero a veces es necesario recurrir a ciertos tipos de herramientas que no son tan naturales que el viento, el sol y todo lo demás, pero que nos puede salvar la vida. Entonces, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta y tener fe también en la profesionalidad de personas que han estudiado. Yo estoy totalmente en favor de terapias complementarias siempre y cuando eh, no van a poner una vida en peligro. Es algo complementario. Es que las palabras cuentan. Exactamente. No sé si alguien se puede imaginar que volviésemos a hace X tiempos, antes de que se descubrieran los rayos X, y qué medicina tendríamos si no fuera por los rayos X, porque nos han proporcionado una imagen interna del cuerpo que hasta ahora no había manera de verla. No solo guiada por rayos X, sino porque técnicas en 3D, técnicas de imagen como la ecografía o la resonancia magnética se nutren de los algoritmos de reconstrucción de imagen que empezaron a darse gracias al TAC y a los rayos X. Si no fuera por eso, no tendríamos ni siquiera la ecografía como imagen médica. Entonces, no sé si podríamos volver a vivir o si es justo que no nos sepamos aprovechar de este beneficio que tenemos, que somos un privilegio, porque no todas las poblaciones del mundo tienen acceso a una mamografía. Y ni todos nuestros antepasados han tenido la suerte de vivir en un momento como el que vivimos nosotros. Entonces hay que ser un poco coherentes porque queremos vivir en el presente, no queremos ir como los picapiedra por el mundo, pero eso quiere decir que hay unos avances que son tecnológicos que hay que abrazar, con lo bueno y con lo malo. Si una persona padece un cáncer y no lo sabe,
y justamente va a hacerse una mamografía. Esta mamografía puede provocar un cáncer metastásico como se rumorea. Bueno, ese vídeo que hay por ahí es totalmente de vergüenza. Estamos algunos profesionales intentando denunciarlo porque me parece un peligro público que alguien hable de esa manera, porque como si el cáncer se exprimiera como una naranja cuando te hacen una mamografía y saliera disparado. Un poco ese vídeo es un peligro público. Y ese profesional, no sé, ni siquiera sé si es un profesional sanitario, pero es un vídeo muy peligroso. Es imposible que por hacer una mamografía se libere un oncogen, como dice, y acabes en una metástasis, porque el oncogen no es un zumo de naranja que se exprime, sino es una alteración en tu propio genética por una mutación. Y entonces eso es imposible, imposible. Lo peor de todo, Pilar, es que hay personas que se lo van a creer. Y, Claro, y eso es un poco trágico. Cuando se habla de mamografía, muchas mujeres dicen que les duele muchísimo. Entonces, ¿en qué casos ocurre este dolor? Personalmente nunca me ha dolido, pero ¿por qué ocurre a algunas mujeres y no a otras? pues las máquinas, hombre, las máquinas realmente han ido mejorando la ergonomía para ser cada vez más amables con los pacientes, porque no deja de ser una compresión sobre el pecho. Yo soy de las que quizás diría que casi siempre me duele, pero yo sé que soy no culpable, pero que puedo mejorar ese dolor o contenerlo mejor. Porque en parte es por la contractura que hago del pectoral. Y yo me he de concentrar para no contraer ese pectoral, porque al final el que duele no es el pecho, es ese músculo, porque al apretarlo e intentar yo comprimir, estamos haciendo fuerzas sobre la misma musculatura y es el que yo creo que es el que me está doliendo más. De todas formas, se recomienda, si tienes un pecho muy doloroso, porque es un pecho muy fibroso, pues los primeros días después de la regla siempre el pecho está más relajado, hay menos inflamación, porque con el ciclo menstrual se inflama en la segunda parte del ciclo y hacerse la mamografía previamente a la regla puede resultar más doloroso, pero el que, como tú dices, sea dispar y que a unas mujeres les duela más que a otras, pues habla más de la capacidad de algo que viene de nosotros mismos, no solo también de la máquina, aunque la máquina hace una compresión que eso es real. Pero yo creo que es una compresión de instantes, de muy pocos segundos y con un valor muy importante de la información que nos proporciona la mamografía después. Cuando pensamos en mamografías, pensamos, yo creo que al 99% en mujeres, pero los hombres también sufren o pueden tener, padecer cáncer de mama. ¿Cómo se hace una mamografía en un hombre? Pues también, también la hacemos. A ver, la patología mamaria del hombre es un poco más desconocida, pero cada vez más frecuente también. La primera causa de que acudan a nuestros servicios los hombres, afortunadamente es benigna, es una ginecomastia, que es una aparición de tejido mamario glandular en un hombre que no debería tener. Eso ocurre por un desequilibrio hormonal que puede darse por a veces fisiológico, como es en los adolescentes, que no tienen bien regulado el balance hormonal, pero puede ocurrir como efecto secundario de alguna medicación o incluso pues sin ninguna causa.
en hombres mayores de 60 años. Esa ginecomastia hace que el diagnóstico diferencial pueda ser un cáncer de mama. El cáncer de mama es muy desconocido para los hombres, pero cada vez es más frecuente y tiene unas características especiales, que es que el 50% cuando lo detectamos ya tiene metástasis en la axila. Y es por eso que es muy importante que se conciencie al hombre que cualquier cambio en la mama, pues que acudan a un diagnóstico. La mamografía, en esos casos que ha crecido un poquito la glándula, pues es más fácil de hacer, porque absolutamente sin nada es más difícil. Muchas veces es simplemente grasa en el hombre, también puede ocurrir. Pues sí, tiene su técnica algo diferente, pero es muy igual y el diagnóstico es muy valioso porque en una sola imagen podemos descartar el cáncer y detectar esa patología que te he contado, que es la ginecomastia. Basándote en tu experiencia y para concluir, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a las personas que nos escuchan, que quizás van a hacer una mamografía por primera vez, que desconocen este mundo, pero también a mujeres que han podido saber que padecían un cáncer gracias a esta herramienta? Pues me gustaría decir que gracias a la mamografía, como he dicho antes, tenemos una oportunidad, porque una de cada 8 de nosotras vamos a tener un cáncer de mama y detectarlo a tiempo va a cambiar nuestro pronóstico y también va a cambiar el tratamiento que nos apliquen. Vamos a tener oportunidad de técnicas terapéuticas menos agresivas y pronósticos más favorables, con lo cual yo invitaría a todo el mundo a regalarse cada año o cada 2 años, según las recomendaciones de cada uno, pues un día para uno mismo para tener más vida. Y en caso de duda o de escucha de mensajes así que te hacen dudar, yo creo que las redes sociales también permiten contactar con personas como tú y quizás te pueden contactar haciéndote preguntas para que tú puedas resolver estas incógnitas. Pues sí, afortunadamente las redes sociales son una oportunidad para estar, para los profesionales, para divulgar, como es mi caso, que me guste, que llevar el beneficio de mis conocimientos más allá de las puertas de mi consulta a las redes sociales y diariamente recibo muchas preguntas. No se trata de abrir una consulta paralela porque sin ver a los pacientes, sin tener sus imágenes, es imposible, pero esos miedos o esas preguntas de qué diferencia hay entre una cosa y otra, por eso pues tengo el blog, tengo mi página de Instagram y allí puedo escribir lo que más frecuentemente me preguntan. Y si alguien me pregunta algo, también respondo siempre y me sirve para seguir escribiendo nuevos posts o nueva información que pueda ayudarles. Ya. Y es importante, yo creo que no hay que ver las miles y miles y miles de vistas de una cuenta, hay que asegurarse que lo que se dice es verdaderamente eh, eh, verdad, vamos a decir un horror, real y científicamente comprobado, porque, lo repito, aquí estamos hablando de nuestras vidas. Es que no es un juego como algunos intentan hacérnoslo pensar. Muchísimas gracias, Pilar, por tu tiempo y por Gracias. todas estas informaciones que creo que nos van a ayudar a comprender y a tomar las decisiones adecuadas. Muchas gracias. Un Hasta abrazo. Hasta un luego. abrazo.